Dice el versículo 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien, esta es la segunda vez que pasamos por este pasaje. La primera vez, si recuerdas, estuvimos haciendo mucho énfasis en la parte de Cristo como la piedra viva y nosotros también siendo hechos piedras vivas edificadas como casa para Dios. Y entonces veíamos esta idea de identidad. ¿Recuerdas que decíamos que en esta porción Pedro está cerrando lo que empezó en los primeros versículos y nos lleva otra vez a considerar la pregunta: ¿quién eres tú? Y a la pregunta ¿quién soy yo? Tú y yo respondemos: somos piedras vivas que están siendo edificadas como templo de Dios. Hoy me gustaría que nos enfocáramos en la segunda parte de la imagen que Pedro usa. Si te fijas, Pedro comienza a hablar de piedras y luego se mueve a piedras que son un templo y luego de repente cambia y dice: ustedes son real sacerdocio. Sí. Y entonces me gustaría que nos enfocáramos en esta parte del sacerdocio santo, del real sacerdocio. Durante la época de la Reforma, esta fue una de las doctrinas por las que los reformadores lucharon ardientemente. La iglesia medieval afirmaba que Dios obraba exclusivamente a través de una clase especial de creyente que se llamaba sacerdote. Y entonces los reformadores se levantan y dicen: no, sino que toda la iglesia de Cristo está conformada por sacerdotes. Dios no tiene un tipo especial de cristiano que está más cerca de Él, sino que todos han sido llamados a ser sacerdotes. Ahora, yo sé que en nuestra cultura la palabra sacerdote tiene ciertas connotaciones negativas y seguramente estás pensando en un sacerdote y piensas en alguien con sotana, con las manos levantadas, con una copa de oro en la mano, no sé, con un semblante demasiado serio. Si es que alguna vez has conocido a algún sacerdote, sí. Las imágenes que puedes tener tal vez tengan connotaciones todavía más negativas que simplemente cómo se viste. Pero esta doctrina es una doctrina realmente fundamental. Piensa en las siguientes preguntas. Piensa cómo las responderías. En tu mente di: ok, a esa pregunta yo respondería a esto. ¿Sí? 1. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué dirías tú que es un ser humano? 2. ¿Para qué existe un ser humano? Y específicamente yo, ¿para qué existo? 3. ¿Qué es una buena vida y dónde la encuentro? En otras palabras, ¿qué significa ser feliz? ¿Y cómo puedo ser feliz? ¿Qué significará ser feliz? ¿Cómo lo describirías? ¿Y cómo lo alcanzas? Y 4, más específico, traído a ti hoy, así específicamente: ¿qué espera Dios de ti hoy? ¿Qué espera Dios de mí hoy? En acciones específicas, ¿qué responderías? ¿Qué espera Dios de mí hoy? ¿Qué es lo que hoy Él está esperando que yo haga o no haga, diga o no diga? Todas estas preguntas pueden ser respondidas
abordando la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Y entonces me gustaría que tú y yo hiciéramos un viaje a través de toda la Biblia. Realmente no nos vamos a quedar en Pedro, sino que solo vamos a tomar el tema que Pedro está exponiendo ahí. Y vamos a irnos a través de algunos pasajes de la Biblia y vamos a tratar de entender lo que significa que tú y yo seamos llamados un real sacerdocio. Porque eso es parte de nuestra identidad. Pedro está siendo claro, ustedes son un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Y entonces la pregunta fundamental, la pregunta crucial es, ¿qué significa ser un sacerdocio? ¿Qué significa que Dios diga que yo soy un sacerdote? Si eso es parte fundamental de mi vida, ¿qué significa? Y entonces vamos a hacerlo en 3 pasos. Y vamos a ver una identidad, 2 tareas y 3 implicaciones. Una identidad, 2 tareas y 3 implicaciones. Vamos primero sobre una identidad. Y vamos a regresarnos hasta Génesis. Porque a la pregunta ¿qué es un ser humano? Para responderla deberíamos de regresar hasta el origen del ser humano. Y entonces vamos a ir específicamente a Génesis 2. Y te leo Génesis 2, versículos 7 y 8. Génesis 2, versículos 7 y 8. Fíjate lo que dice. Dice el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y luego fíjate el versículo 8, dice, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y entonces fíjate bien lo que está sucediendo aquí. Dice Dios que tenemos todo el mundo creado, ¿no? Existe toda la tierra. Y luego hay un lugar específico donde Dios está, que se llama Edén. Y luego dentro de ese Edén, hay un lugar todavía más especial que es el jardín que está dentro de Edén. Tenemos toda la tierra, tenemos un pedazo que se llama el Edén y dentro del Edén tenemos un lugar más especial, reservado, que se llama el jardín del Edén. Está dentro de Edén, pero es un área cerrada dentro. ¿Dónde pone Dios al hombre? En el jardín. No lo pone ni en la tierra, no lo pone en Edén, sino lo pone en el jardín. Y aquí tenemos algo muy interesante, porque si tú pones atención, esta es una estructura muy similar a la del tabernáculo. En el tabernáculo tú tenías todo el mundo creado, luego tenías un área específicamente donde Dios estaba, así que era el tabernáculo en sí mismo con todo lo que había ahí, y luego tenías un área más especial, donde la presencia de Dios estaba de manera específica. Se le llamaba a ese lugar el lugar santísimo. Es exactamente lo mismo que está pasando en Génesis 2. Porque en Génesis 3 tú y yo leemos que la presencia de Dios, que Dios literalmente se paseaba al fresco del día. ¿Dónde? En el jardín. La presencia de Dios se pasaba al fresco del día en el jardín. Y entonces tenemos nuestro mundo creado, tenemos nuestro tabernáculo y tenemos nuestro lugar santísimo. ¿Dónde está puesto el hombre? En el lugar santísimo. La intención de Dios para la humanidad es que habitemos en su casa y que disfrutemos de su hospitalidad. Desde el inicio del mundo, el ser humano fue creado para existir cerca de Dios, ¿sí? Lo más cerca posible de Dios. Porque Dios está colocando al hombre en el lugar que más adelante tú y yo vamos a ver que está reservado solo para que un sacerdote entrara una vez al año a riesgo de su propia vida. Pero al comienzo de toda la historia, el lugar apropiado para que el hombre esté es el lugar santísimo. El lugar apropiado para que el hombre habite es en la presencia misma de Dios. Desde el principio fuimos creados para vivir todos los días de nuestra vida en el templo. El jardín del Edén, el Edén en sí mismo es un tipo de templo. Pero no nada más es cercanía, sino que también Dios coloca a Adán en el jardín y luego le da una tarea. Y entonces en el versículo 15 de ese mismo capítulo tú y yo leemos: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces lo pone en el lugar santísimo y le da una tarea, y es la tarea cultivar y cuidar. Estas dos palabras, cultivar y cuidar, aparecen nuevamente juntas
En Números, cuando se habla de las tareas de los sacerdotes en el tabernáculo. Las tareas de los sacerdotes en el tabernáculo eran exactamente las mismas: cuidar y cultivar. Al mismo tiempo, si te fijas, Dios, o si recuerdas, Dios le ordena a Adán y Eva que llenen la tierra y que la sometan y que ejerzan dominio sobre todo ser viviente. Y entonces, Adán y Eva son creados específicamente como sacerdotes reales. Son creados específicamente para vivir dentro del templo y hacer las tareas que corresponden a un sacerdote, cuidar y cultivar. Y al mismo tiempo son creados como vicerregentes o virreyes, ¿sí? Se les llama a ejercer dominio sobre todo lo creado. Y entonces cuando tú y yo volvemos hacia el principio de la creación de la humanidad, ¿sí? Vemos que el ser humano desde el principio fue creado como un sacerdote real. Uno que sirve a Dios y guarda su morada y que ejerce dominio sobre la creación de Dios. Desde el principio la humanidad fue creada para ser un sacerdocio real en la casa de Dios, para vivir cerca de Dios y para representarlo en toda la creación. Desde el principio el hombre fue creado como un sacerdote. Hombre y mujer fueron creados de esta forma desde cero, ¿no? Tristemente tú y yo sabemos que Adán y Eva pecan, y aquí lo que es importante recalcar es que Adán peca no nada más de manera general, sino que peca como sacerdote. Como sacerdote, parte de su tarea es reflejar a Dios, ¿sí? Es dar los juicios que Dios había dado, es llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Y Adán peca porque deja de llamar malo a aquello que Dios llama malo, y deja de llamar bueno a aquello que Dios llama bueno. Adán fue creado para sacerdotear, por así decirlo, y su pecado es que falla en sacerdotear. Sí, Adán fue creado como sacerdote y su pecado es que falla en fungir como sacerdote dentro del jardín. Y entonces tú y yo avanzamos en la historia de la Biblia y te vas a dar cuenta que más adelante, cuando Moisés viene, aparecen los sacerdotes y hay todo un sistema sacerdotal y de levitas. Pero conforme sigues avanzando en la historia, resulta que estos sacerdotes y estos levitas también fallan en sacerdotear y levitear. Todos están mal y Dios trae juicio. Y una y otra vez Dios pronuncia juicio contra ellos porque han fallado en hacer aquello que fueron llamados a hacer. Y entonces Dios promete que un día Él va a restaurar el sacerdocio. Y en 1 Samuel 2:35 leemos. Dios dice, 1 Samuel 2:35: levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Yo voy a levantar para mí un sacerdote fiel que va a hacer conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Quién es el sacerdote fiel? Cristo es el sacerdote fiel, sí. Mientras que Adán, que había sido creado como sacerdote, falla en su labor de sacerdote. Y entonces, no sé si has notado eso, pero Adán es revestido de piel de animal. Y hay una idea implícita, y es: si sigues a un animal, te vas a parecer a un animal. Escuchaste la voz de la serpiente y por tanto vas a verte como un animal. Y es una idea repetida a través de toda la Biblia. Aquello que tú adoras, aquello que tú sigues, te moldea. ¿Sí? Aquello que tú escuchas, te moldea. El salmista lo pone en términos de los ídolos y dice que los que adoran a los ídolos son semejantes a ellos. Y entonces lo que tenemos aquí es que Adán se convierte en algo subhumano. Se convierte en algo subhumano. Porque el humano por sí mismo está creado como un sacerdote. Pero Adán pierde eso. Y entonces Dios lo reviste de animal. Luego llegamos a Cristo y en Cristo vemos exactamente lo contrario. En Cristo, el sacerdote perfecto, nuestro sumo sacerdote, tú y yo somos revestidos de Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos revestidos de Cristo. Y ahora otra vez somos hechos un real sacerdocio.
Entonces, a la pregunta que yo te hice al principio, ¿qué es un ser humano? Un ser humano, por definición, es un sacerdote real. Un ser humano, por definición, es un sacerdote real. Uno que fue creado para servir a Dios y disfrutar de Dios. Ahora, esa es nuestra identidad. Según Pedro, esto es lo que tú y yo obtenemos en Cristo. Y es una idea muy interesante porque implica entonces que todos aquellos que están fuera de Cristo, aunque son humanos, también en cierto sentido hay una subhumanidad. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir aquello para lo que fueron creados desde el principio. ¿Sí? Y entonces solo cuando tú y yo venimos a Cristo que podemos ser humanos plenos. ¿Sí? Lo que el mundo y la psicología busca de miles de millones de formas y en autoaceptación y reconocer tus fuerzas y tus debilidades. Y en Cristo dice, solo hay una forma. Y es que tienes que venir a mí, de manera que seas revestido de mí. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, una identidad. Si estamos en Cristo, ahora somos parte de un real sacerdocio. Y tenemos algunas tareas que realizar, ¿sí? Entonces, aquí hay dos tareas. Si dijimos una identidad, dos tareas. Imagínate, yo supongo que todos hemos entrado a estas páginas donde mandas tus currículums, OCC, CompuTrabajo, y luego tú vas navegando por ahí, si has entrado y aparecen las ofertas de trabajo, ¿no? Y te dice, puesto tal, descripción tal, responsabilidades tal, ¿sí? Y si bien te va, pues trae el sueldo, ¿no? Pero ahí está más o menos estructurado así. Entonces, imagínate, como un ejercicio, imagínate que vemos una oferta de estas, pero dice, se busca sacerdote real. Se busca sacerdote real. Descripción del puesto, espléndidas comidas, satisfacción, paz y deleite. Eso es lo que el puesto conlleva en él mismo. ¿Sí? Espléndidas comidas. ¿Te acuerdas que los israelitas llevaban las ofrendas y luego una parte se quemaba, pero otra se le daba a los sacerdotes? ¿Sí? Y aparte que se le daba, no era como que le dabas cualquier cosa, porque el animal que estabas llevando era lo top, ¿sí? Y entonces son espléndidas comidas, no porque los sacerdotes lo merecieran, sino porque estaban viviendo en la casa de Dios. O sea, su anfitrión era Dios. Y si Dios invita a la comida, es lo mejor. Y entonces tu descripción del puesto, espléndidas comidas, satisfacción, paz y deleite. Eso era lo que los sacerdotes habían sido llamados a disfrutar al habitar en la casa de Dios. Responsabilidades, tienes dos, que ya las vimos: cultivar y cuidar. Esas son tus dos responsabilidades como sacerdote real: cultivar y cuidar. Ahora, no sé tú, ¿verdad? Pero a mí me convenció desde la parte de espléndidas comidas. Yo ya estoy vendido. ¿Sí? ¿Qué más quieres? Espléndidas comidas, satisfacción, paz. No podemos crear nada más aparte de eso. El corazón del trabajo sacerdotal es comunión con Dios. El núcleo, el centro del trabajo sacerdotal es comunión con Dios. Es disfrutar de su hospitalidad y su protección. Es vivir en su casa. Ese es el corazón. Y esto es asombroso porque tal vez lo pasamos muy rápido. Yo espero que tú le hayas dado una leída, pero Pedro está siendo tajante y él dice: antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes vivían en tinieblas, pero ahora Él te ha llamado. Y no simplemente te ha llamado así como que, bueno, vente, ya eres de los buenos. No, ven a habitar en mi casa. Sí, lo que Dios está haciendo es extenderte hospitalidad. Y te está diciendo: ven a habitar en mi casa, bajo mi protección, bajo mi cuidado, bajo mi provisión. Y para nosotros debería ser algo totalmente asombroso. Y entonces tenemos dos tareas, ¿no? Primero, cultivar. La parte de cultivar tiene que ver con, cuando regresamos a Adán, tendría que ver con extender el jardín. Si cultivar tendría que ver con que ese jardín en el que él había sido plantado, si tú cultivas un jardín, el jardín debería de ir creciendo. Eso hubiera sido la idea general. Cuando llegamos a los sacerdotes, la idea de cultivar está en la idea de multiplicarse.
Los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo deberían de haber funcionado como ejemplos de lo que una vida de santidad era, de manera que el pueblo que estaba alrededor de ellos los pudiera imitar. Esa era la idea general. ¿Sí? Entonces la idea es: extiende el jardín, multiplícate en otros. Cultivar tiene todo que ver con enseñar. Cultivar tiene todo que ver con enseñar. Te quiero leer Levítico 10 y te leo del 8 al 11. Levítico 10 del 8 al 11. Dice: el Señor le dijo a Aarón: ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren a la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y entonces, te fijas, hay una prohibición: no vas a beber vino ni licor. Y luego tiene dos paras: para que logres diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñes al pueblo todo lo que Moisés ha mandado. Entonces la idea está clara, y es: como sacerdote, tú no debes de participar en nada que nuble tu mente. Si algo nubla tu mente, estás fallando como sacerdote. Nuestra mente debería de ser sobria. Que ya pasamos por aquí, ¿te acuerdas que Pedro ya nos ha hablado de que deberíamos de preparar nuestro entendimiento? ¿Sí? Pedro ya ha sido claro en decir: un cristiano es uno que piensa, y que piensa claramente. ¿Sí? Y esto es parte del trabajo sacerdotal. Nuestra mente debe de estar clara, nuestra mente debe de estar sobria. La primera tarea de los sacerdotes era enseñar la ley al pueblo, de manera que pudieran vivir en relación con Dios. La primera tarea de los sacerdotes era enseñar la ley, decirle al pueblo cómo es que tú puedes habitar junto con Dios, teniendo comunión con Él. Esa era su primera tarea. Cultivar tiene que ver con pronunciar los juicios de Dios. Cultivar tiene que ver con tomar lo que la palabra dice y proclamar eso que la palabra dice. Tiene que ver con aprender lo que la palabra dice y luego proclamar eso. Cuando hablamos de juicios, no estamos hablando de críticas, sino estamos hablando de que Dios hay ciertas cosas a las que llama buenas. Y si Dios las llama buenas, ¿yo cómo las llamo? Buenas. Y hay ciertas cosas que Dios llama malas. Y si Dios las llama malas, ¿yo cómo las llamo? Malas. Sí, eso es pronunciar los juicios de Dios. Si Dios dice que algo es preciado y valioso y justo, entonces yo atesoro ese algo como preciado, valioso y justo. Si Dios dice que algo es malo, yo lo considero malo. Esta sigue siendo nuestra tarea, ya que tú y yo hoy somos un real sacerdocio. Nuestra tarea sigue siendo esta: discernir y enseñar. Y aquí puedes hacerte algunas preguntas prácticas. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Qué palabras usas para dirigirte a ellos? Yo conozco a alguien que de repente jugando le dice a su hijo: es que estás inmenso. ¿Sí? Puede ser que haya hecho algo que no fue muy inteligente, tal vez. Pero cuando eso sale de mi boca, estoy literalmente fallando en sacerdotear, aunque ese no sea un verbo, pero se entiende. ¿Sí? Estoy fallando en pronunciar los juicios que Dios me ha dado para pronunciar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Qué palabras usas para describirlos? ¿Qué palabras usas para describir o para referirte a tus amigos y la gente a tu alrededor? Más importante que eso, ¿cómo les enseñas a pensar sobre el mundo, sobre el sufrimiento y sobre las situaciones que los rodean? Todos nosotros, siendo padres, les enseñamos a los hijos, querramos o no, una manera de interpretar el mundo en el que viven. Si tú te acercas con tu hijo y le preguntas: hijo, ¿para ti qué es una buena vida? Aunque tú nunca hayas dicho esas dos palabras juntas, buena vida, tu hijo va a tener una noción de lo que es una buena vida. Y esa noción va a haber salido de ti. Y si no salió de ti, va a haber salido de la música que escucha o de los programas que ve. Lo cual implica que de todas formas tú y yo estamos fallando en sacerdotear, porque deberíamos de cultivar nosotros, no aventar a nuestros niños a que sean cultivados por quién sabe quién sabe dónde. Sí.
Y entonces, cuando hablamos de ser sacerdotes y lo referenciamos hacia nuestros hijos y hasta nuestra familia, deberíamos de tener cuidado de las palabras que usamos y de la forma en que tú y yo interpretamos las situaciones que vivimos. En medio del sufrimiento, ¿de qué hablamos? En medio de los problemas, ¿hacia dónde dirigimos a los niños? Algo que yo me he dado cuenta en mí mismo es que muchas veces cuando estoy enojado o cansado o cualquier cosa y mis niñas vienen y pues los niños son demandantes, es parte de ser un niño, así éramos tú y yo también. Y gracias a Dios que son demandantes, porque aunque tú no lo creas, eso es lo que Dios usa para santificarnos. Pero lo que me he dado cuenta en mí mismo es que yo pocas veces recurro a orar en ese mismo momento. Cuando estoy a punto de enojarme y sé que me voy a enojar, tal vez mejor me quedo callado, o me voy, o en el peor de los casos exploto de mi enojo. Pero muy pocas veces recurro a orar en ese momento. O sea, a cortar la conversación y decir, ¿sabes qué? Yo necesito orar. Yo necesito orar porque si no oro en este preciso momento, esto se va a poner feo. Entonces dame un momento y vamos a orar juntos. No me voy a ir, sino que aquí contigo voy a orar. Porque si estoy sacerdoteando bien, le voy a enseñar a mi hijo que yo también necesito de Cristo. Que yo también me equivoco. ¿Sí? Y que ante lo malo viene el enojo. Yo reacciono de una manera correcta. Y no es reprimo mi enojo, no puedo hacer eso. Sino que corro a aquel que me pueda ayudar con el enojo. Y no corro solo, sino que te tomo de la mano y te digo, vente, vamos a orar, ora conmigo. ¿Sí? Ora conmigo y ora por mí, porque el que se va a enojar ahorita soy yo. ¿Sí? Y te lo digo porque me enojo. Y porque sé que es algo en lo que he fallado. Tú tendrás tus propias áreas en las que has fallado. Tú tendrás ciertas historias que le has contado a tus hijos, que han formado la manera en que ellos piensan del mundo. Y que no los acercan a Cristo, sino que los alejan. Y entonces la idea o la acción correcta hoy es: cambia tu historia. Cambia la historia que le cuentas a tus hijos. Cambia la forma en que hablas a ellos y en que les hablas a ellos respecto a lo que sucede alrededor. Sé intencional. ¿Qué es una buena vida, hijo? Una buena vida es una que se vive en Cristo. Tengas o no tengas nada, si la vives en Cristo, es bueno. Eso es una buena vida. Hazte otra pregunta. ¿Cómo evalúas tú tus propias situaciones? ¿Qué marco de referencia usas? Todos evaluamos a través de algún marco. Si todos vemos las situaciones y luego decimos esto es bueno o esto es malo en referencia a algo. Sí, puede ser cualquier cosa. El jueves llegué en la tarde aquí a la escuela y la llanta de la camioneta blanca se estaba bajando. El Chucho y None no estaban y la llanta estaba bajando, o sea, ya se veía baja. Y entonces me dice Marcos, oye, ¿sí llego a la vulca o no? Y le dije, es que la verdad está baja. Si te la llevas así, o sea, si la ruedas así, peligro y la deshaces y ya, o sea, y vas a tener que comprar una nueva y pues están caras. Y luego la cara de Marcos y la mía fue así como... Porque eran las 3 de la tarde. Si eran las 3 de la tarde, la camioneta está afuera y significaba que ¿qué tenías que hacer? Hay que quitarla. Si hay algo que yo no soporto, es el calor. Yo no puedo con el calor, no puedo, o sea, no puedo estar sudado, no puedo, o sea, de verdad no puedo. Y entonces yo dije así como, no. Pero me acordé, dije, no. ¿Te acuerdas que le dije a Marco, te acuerdas que el otro día vino una persona y él quitó la llanta y se la llevó y todo? No, háblale, no, sí. Y le habló rápido, sí. Ok, punto importante aquí. ¿Cómo en ese momento yo interpreté el bajón de la llanta? ¿Cómo lo interpreté? Como una carga, como un estorbo. Yo nunca dije, wow, Dios, eres tan bueno que me estás haciendo trabajar en aquello que yo menos soporto en esta vida para tu gloria. Claro que me voy a bajar en este momento la camioneta a cambiar. Yo no dije eso, ni me pasó por la mente. O sea, yo lo que pensé fue, pues aquí hay de dos, o le hablamos a alguien o dejo morir a Marcos. Sí. Esas eran mis dos opciones. Pero eso habla de algo en mí. ¿Sí? Eso habla de algo en mí.
que yo estoy interpretando las situaciones a través de mi comodidad o de estar yo en lo que yo quiero o de hacer simplemente lo que yo quiero. Y puedes poner eso en cualquier situación que tú vivas. ¿Por qué no haces esto? No, pues es que no quiero. Pero pues no se trata de que quieras o no quieras. Si el evangelio te llama, hazlo. ¿Por qué reniegas de esto? Pues es que yo quisiera tener esto y aquello. Ok, pero no se trata de lo que quisieras tener. Se trata de que Dios te ha dado suficiente. Si te ha dado suficiente y puedes dar gracias en eso que tienes. Porque si para dar gracias necesito más, entonces no es un agradecimiento genuino. Dios es bueno con lo que me ha dado hoy y puedo dar gracias en ello. Otra pregunta. ¿Cómo determinas tu valor y el de otros? Te la cambio porque tal vez nunca has pensado en ¿cuánto valdrá esta persona? Porque no pensamos así. Pero ¿qué cosas son las que tú dices, qué orgulloso me siento cuando mi hijo... Sí. Qué orgulloso me siento cuando mi esposa o cuando mi esposo, o no sabes cómo me llena de orgullo cuando... Porque aquello que nos llena de orgullo en realidad está siendo un indicador de aquello que valoramos. Sí. Mi niña constantemente me pregunta, cuando llega con Estrellita, mi niña se distrae muy rápido, está chiquita, y es algo que trabajamos con ella y es, tienes que prestar atención. Entonces de repente estamos en el salón, yo no soy su maestro, pero la veo y de repente ella ya está acá platicando y pidió permiso para ir al score y ya está en la oficina de quién sabe quién rayos allá echando el chal y yo así como no. Y entonces ya es como, Aria, por favor, presta atención, concéntrate, regrésate. Sí, ahí está su Miss, Aria. Entonces cuando lleva Estrellita de que se portó bien y hizo todas sus metas y no lleva tarea y todo, una pregunta que siempre aparece es, papá, ¿estás orgulloso de mí? Y la respuesta que yo siempre le doy es la misma. Yo siempre estoy orgulloso de ti. Traigas o no traigas Estrella. Hagas o no hagas. No estoy orgulloso de ti por lo que logres o no logres. Dios te ha dado como mi hija y eso es suficiente. Las palabras son buenas, qué bonito. Ojalá le digas tú lo mismo a tus hijos. Pero el hecho de que ella me pregunte constantemente también implica que en mi actitud hay algo que no está cuadrando con esas palabras. Porque si no, ella no sentiría la necesidad de estarme preguntando todo el tiempo, papá, ¿estás orgulloso de mí? Y entonces para mí es un foco rojo de que hay algo que debería de cambiar en mi actitud. Mis palabras están bien, pero hay algo que no está bien, que como sacerdote no estoy haciendo correctamente hacia ella, porque le estoy enseñando que su valor, mi orgullo hacia ella, depende de algo que ella logre o no, de que ella sea una excelente estudiante, de que haga todo lo que se le pide, y no debería de ser. Ahora, tal vez tú no tienes hijos, aún así esto funciona igual, porque si no lo diriges hacia tus hijos, lo vas a dirigir hacia ti mismo. ¿Sí? Y entonces la pregunta para ti que no tienes hijos es una, ¿qué te llena de orgullo respecto a ti mismo? ¿Cuáles son los momentos en que dices, no hombre, me la rifé, me siento increíble, esto es lo máximo? O sea, ¿cuáles son los momentos en los que te sientes así como que... ¿Y cuáles son los momentos donde te sientes totalmente destrozado? Porque aquello que nos levanta hasta arriba y luego nos lleva hasta abajo es aquello que nos da nuestro valor. ¿Sí? Y entonces la pregunta es la misma para ti. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? ¿Qué te hace sentir como un fracasado, si es que alguna vez te has sentido como un fracasado? ¿Sí? La parte de cultivar tiene que ver con discernir y enseñar. Ser un sacerdote significa discernir lo que es mejor y lo que es mortífero. Significa actuar en base a ese discernimiento y obedecer. ¿Sí? Y si tú y yo vamos a hacer esto, necesitamos confiar en Dios.
Necesitamos confiar en Dios por sobre nuestro entendimiento y sobre nuestras propias ideas y sobre todo lo que tú y yo pensemos. Si Dios dice que eso es bueno, eso es bueno. Si Dios dice el amor así se ve, el amor así se ve. No importa si yo lo pienso así o no lo pienso así. Como sacerdotes, tú y yo necesitamos confianza y humildad. Confío en que Dios es el único que puede decir lo que es bueno y es malo, y me humillo delante de Él para abandonar mis propias ideas y mis propias concepciones. Él es quien dicta bueno y malo. Por otro lado, tenemos la tarea de cuidar o proteger el templo, proteger la casa de Dios. Ahora es interesante que tú y yo notemos que en realidad a través de la historia de Israel, a los sacerdotes no solo los encontramos en el templo, sino que también los encontramos en otro lado. Los encontramos en el campo de batalla. Siempre que hay una guerra, ¿quién crees que está ahí? Los sacerdotes. Un ejemplo claro que tal vez tú recuerdes está en Josué 6, donde el pueblo entra a la tierra prometida y en Josué 6 van a Jericó. ¿Recuerdas la captura de la ciudad de Jericó, donde caminan alrededor de la muralla y todo? Y los sacerdotes son la punta de lanza en esto, porque mientras todo el pueblo camina en absoluto silencio, lo único que se escucha son las trompetas de los sacerdotes. La instrucción era todo el pueblo de estar callado. No se debe escuchar absolutamente nada más que las trompetas de los sacerdotes. Tú y yo como sacerdotes seguimos en guerra, pero ahora no nos enfocamos en las espadas o en las pistolas para hacerlo más moderno, sí, sino que ahora buscamos la raíz de los problemas. Ahora estamos alerta ante lo terrenal, ante lo que es de abajo en vez de ser de arriba. Sí, empezamos con nosotros mismos y en nosotros mismos empezamos buscando relaciones quebrantadas, relaciones rotas. Empezamos buscando enojo, contiendas. En nosotros mismos buscamos ambiciones egoístas, buscamos celos, buscamos arrogancia, buscamos orgullo. Y ojo, porque todas estas están en ti. Todas estas están en mí. Si no es como que, no hombre, yo de esto no tengo nada. No, sí tienes. Presta atención, porque lo tienes. Por eso estamos en guerra. Si no lo tuviéramos, pues no hay nada que guerrear. Pero estamos en guerra porque estas cosas siguen en nosotros. Y Dios nos da la estrategia. Fíjate bien, esto está en Santiago 4 del 7 al 10. Santiago 4 del 7 al 10. ¿Cómo luchamos contra estas cosas? ¿Cómo peleamos contra estas cosas como sacerdotes? Santiago dice, sométanse a Dios. Número 1. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíquense, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y entonces te fijas que hay una idea presente aquí y es: el pecado te debería doler profundamente. Tu pecado te debería de doler profundamente. Santiago dice: aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Tu pecado, mi pecado, nos debería de doler profundamente. Deberíamos de venir humillados ante Dios y deberíamos resistir al diablo. Esa es la forma en que tú y yo peleamos. Si la estrategia es clara, miramos hacia Dios y resistimos al enemigo. Esa es la forma en que peleamos. Miramos hacia Dios y resistimos al enemigo. Y una vez que hemos comenzado la lucha en nosotros mismos, ahora sí nos dirigimos a la comunidad de los santos y buscamos su paz y buscamos su unidad, porque te acuerdas que dijimos que el sacerdote tenía que cuidar del templo. El sacerdote no solo tenía que cuidar de él mismo, sino que su tarea se extendía hacia toda la casa de Dios. Y entonces ya vimos que tú y yo somos las piedras que Dios está edificando como su casa. Como sacerdotes, nuestra responsabilidad es cuidar de toda la casa. Y entonces tú y yo buscamos preservar la unidad del cuerpo de Cristo y buscamos edificarlo hablando la verdad en amor. En Deuteronomio 20, 2 al 4 leemos. En Deuteronomio 20, 2 al 4 leemos. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote, ¿quién? El sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos.
no desmaye su corazón. No teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Cuando nuestros hermanos se encuentran en medio de la tribulación, del sufrimiento, de la guerra, tú y yo tenemos que salir a su encuentro. ¿Para qué? Para recordarles de la victoria que tenemos en Cristo y de la esperanza que la palabra nos da. Como sacerdotes, nuestro llamado es salir y proclamar todo lo que Dios ha hecho. No solo a la gente fuera de la iglesia, sino también a la gente dentro de la iglesia. Sí. Ese es nuestro llamado. Si nuestro hermano está luchando contra el pecado, o está sufriendo, o está pasando por una situación difícil, y tú y yo no hacemos nada, estamos efectivamente fallando en sacerdotear. Estamos fallando en nuestro llamado. Porque nuestro llamado se extiende más allá de simplemente nosotros, a todos aquellos que están en la iglesia. Un sacerdote enseña y anima, discierne y hace guerra contra el enemigo, extiende el jardín y va a la batalla. Ese es nuestro llamado. ¿Sí? Y entonces tenemos una identidad, somos sacerdotes reales, tenemos 2 tareas, cuidar y cultivar. Y quiero terminar con 3 implicaciones de manera breve. 3 implicaciones para tu vida diaria. Primero, ya que fuimos creados sacerdotes reales para estar cerca de Dios, porque para eso fuimos creados, para estar cerca de Dios, debemos estar conscientes de que toda nuestra vida debe reflejarlo. Toda nuestra vida debe reflejar a Dios. ¿Te acuerdas en la escena cuando Moisés sube al monte y está ya 40 días y de repente baja? Y dice que él tiene que cubrir su rostro. ¿Te acuerdas? ¿Por qué tiene que cubrir su rostro? Porque estuvo en la presencia de Dios y su rostro resplandecía. Yo no sé cómo se vería eso, pero la cosa era que nadie lo podía ver porque lo veías y era, yo creo, como un LED así bañado que te estaba dando en la cara. Pero la idea de eso no es, wow, la piel de Moisés está increíble, no. La idea es, al estar en la presencia de Dios, Moisés es transformado. Se asemeja a Dios de manera que refleja la gloria de Dios. Al estar en la presencia de Dios, Moisés es transformado. Sí. Nuestro habitar en la presencia de Dios debería transformar absolutamente todo lo que hacemos. Habitar en la presencia de Dios debería de transformar absolutamente todo lo que hacemos. Sí. Nuestro amor a Dios es el sacrificio principal que ofrecemos como sacerdotes. Nuestro amor hacia Él. ¿Y en qué se manifiesta el amor? En las cosas pequeñitas. En las cosas pequeñitas. Imagínate que yo todos los días le comprara a Franci un ramo de esos de flores buchones, ¿no? De esos ramos así increíblemente gigantescos y todo, y todos los días se los mando, ¿no? Pero durante todo el día, todos los días, yo nunca le digo, oye, te amo, oye, te ves muy bonita, no le agarro la mano, llego a la casa y aviento mis zapatos ahí, aviento la camisa allá, y luego le digo, sírveme de comer porque tengo hambre. ¿La estoy llamando? Pero le estoy comprando flores y están caras. ¿La estoy llamando? No. ¿Por qué? Porque el amor no se ve principalmente en las cosas grandotas. Se ven las cosas chiquitas. La devoción a Dios se vive en las cosas pequeñas que hacemos todos los días. El amor a Dios se manifiesta en las cosas pequeñas que tú y yo hacemos todos los días. Desde servir a nuestra familia, lavar trastes, lavar la ropa, barrer y trapear, recoger nuestro cuarto, considerar a otros cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Esas cosas manifiestan nuestro amor a Dios. Esas cosas manifiestan nuestro amor a Dios. Sí, venimos y cantamos y oramos y también es una manifestación, pero si lo otro no está, es como que le estás comprando a Dios un ramo de flores buchón. No es amor genuino. Es un amor egoísta. Te compro esto para que me sirvas y que no andes diciendo que no te quiero.
El amor a Dios se ve en las cosas pequeñas. Y como sacerdotes, tú y yo entendemos que toda nuestra vida es santa. Todas las cosas que hacemos se tratan de sacerdotear. Todas las cosas que hacemos se tratan de glorificar a Dios, de pronunciar sus juicios, de cuidar lo que Él nos ha dado. Sea lo que sea que te ha tocado hacer, si está en tus manos para hacerlo, es porque Dios lo ha puesto ahí. Y por lo tanto, debería ser hecho proclamando los juicios de Dios e imitando su carácter. Esto es lo que llamamos santidad. Santidad es pronunciar los juicios de Dios e imitar su carácter. Número 2. Los líderes o los pastores o los ancianos, como tú le quieras llamar, no están más cerca de Cristo que tú. En Cristo tú tienes acceso directo al Padre. Esto, ojo aquí, no significa que los pastores o los líderes o los ancianos no sean necesarios. Son necesarios porque Dios los ha dado como un don para su iglesia. ¿Sí? Son necesarios. Pero sí significa, y esta es la implicación de aquí, ¿no? La segunda implicación, sí significa que el discipulado de la iglesia es responsabilidad de la iglesia. ¿Quién debería discipular a los creyentes? Los creyentes. ¿Quién debería buscar la edificación y el crecimiento de la iglesia? La iglesia. El discipulado se trata de enseñarnos unos a otros a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Es decir, se trata de discernir, ¿te acuerdas que decíamos? Se trata de discernir lo mejor de lo mortífero y luego de enseñar a otros a hacer lo mismo. A discernir lo mejor de lo letal. Sí. Como sacerdotes, nuestro llamado es enseñar a los otros que están a nuestros lados. Si tú y yo no estamos viviendo para enseñar a los que están a nuestros lados todo lo que Cristo nos ha mandado, y no nada más lo enseñas en una lista, porque te fijas que la instrucción es enséñales a guardar todo lo que les he mandado. No nomás le digas lo que dije, enséñale cómo se hace. ¿Sí? Y eso implica que vivo mi vida entonces con esa persona. De manera que ella pueda verme a mí y decir, así es como se hace eso. Si tú y yo no estamos haciendo eso, estamos efectivamente fallando en sacerdotear. Tercero, esta me pareció bastante impresionante. La primera vez que la palabra hermosura aparece en la Biblia, la primera vez que la palabra hermosura aparece en la Biblia, no habla de Dios. Tampoco habla del tabernáculo ni del templo. La primera vez que encontramos la palabra hermosura la encontramos en Éxodo 28:2. Éxodo 28:2 dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Las vestiduras sacerdotales son el camino a la gloria y la hermosura. Las vestiduras son el camino a la gloria y la hermosura. Desde el inicio, Dios ha preparado vestiduras para nosotros. Desde antes de crear el mundo, Él sabía que tú y yo íbamos a pecar y que nos íbamos a manchar y que íbamos a necesitar vestiduras que nos llevaran a gloria y hermosura. Desde el inicio, Dios sabía que íbamos a necesitar revestirnos de Cristo. La historia de Dios es una historia de descenso, y creo que el pastor Marcos lo predicaba bastante bien el miércoles. La historia de Dios es una historia de condescendencia. Dios nunca esperó a que nosotros subiéramos. Te fijas que desde el inicio Él pone un jardín, pone el lugar santísimo, pone al hombre y Él baja. No le pone unas escaleras, no le pone un altar, Él baja. Dios nunca esperó que nosotros subiéramos, ¿sí? Sino que Él bajó hacia nosotros en humildad y en compasión. En su descenso, Jesús nos invita a tocarlo y podemos estar seguros que Él va a descender a donde quiera que nosotros estemos. En los evangelios leemos de la mujer pecadora, que es literalmente la palabra que se usa. Esta es una mujer pecadora que viene ante Cristo
y con sus lágrimas y con aceite y limpia sus pies con sus cabellos, ¿recuerdas? Esta mujer viene y toca a Cristo y queda recordada para siempre. Simplemente por venir y tocar a Cristo en fe, reconociendo a Cristo como lo que era, el Redentor. Era su propio pecado lo que le había separado de Dios. Pero cuando Cristo desciende, ¿ella qué hace? Corre a Cristo. Y nos encontramos también con la mujer con el flujo de sangre, que por su flujo de sangre había sido separada de toda la comunidad. Y efectivamente, según la ley mosaica, estaba separada de Dios, porque se consideraba inmunda. Pero cuando Cristo desciende, ¿qué hace la mujer? Va a Cristo y lo toca. Ya sea que es nuestro propio pecado lo que nos aleja de Dios, o las consecuencias del pecado de manera general, es decir, que alguien más ha abusado o nos ha ofendido o nos ha lastimado, o que de una u otra forma hemos sido dañados por el pecado de manera general. Sea cual sea lo que nos separa de Dios, Cristo ha descendido para que tú y yo podamos venir a Él, sin importar dónde nos encontremos. No importa la razón de tu separación, Cristo ha descendido para encontrarse contigo y conmigo. Revístete de Cristo, porque este es el camino a gloria y hermosura. Revístete de Cristo. Este es el camino a gloria y hermosura. ¿Qué haces tú cuando ves algo hermoso? Lo contemplas, ¿no? Ves algo hermoso y dices, está bien bonito, ¿no? Tal vez piensas en un coche o piensas en una moto. Yo sé que hay algunos aquí que piensan en motos y es como, no, wow, no. Y luego se avientan un chorro de letras con números que no sé qué significan, pero supongo que cosas muy padres. Entonces piensa en una moto, piensa en un carro, piensa en una casa, piensa en cualquier cosa que tú digas, estaría hermoso. Y lo imaginas así como, wow, o sea, no inventes, estaría increíble. Yo tal vez pudiera pensar, imagínate ver la aurora boreal. Si dijeron que se iba a ver aquí, me mintieron. Pero imagínate ver la aurora boreal, o sea, imagínate estar ahí y luego ver al cielo y ver eso que está sucediendo y decir, wow. Ahora imagínate que tú eres hermoso. No guapo, sino hermoso. Es decir, la gente que está a tu alrededor, ¿sí? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu familia, te contempla y dice, wow, es que yo quisiera vivir así. Es que yo quisiera poder tener eso que él tiene. Es que yo quisiera poder estar ahí donde él está, que está en medio de todo esto. Y de todas formas se ve hermoso. Algo hermoso es algo deseable. Y lo que la Biblia nos está diciendo es, Cristo es el camino para que tú y yo seamos gloriosos y hermosos. Y no porque la gente nos vaya a desear a nosotros. En realidad yo quisiera ser hermoso no por mí mismo, sino porque yo quisiera que cuando mis hijos y mi esposa estén creciendo a mi alrededor, pudieran ver en mí algo que para ellos sea bueno. Pudieran ver en mí algo que para ellos sea placentero. Y quisiera lo mismo de la iglesia, que si tú estás aquí y me estás viendo, pudieras ver algo que sea hermoso para ti. Sí, no guapo, algo hermoso, algo que tú digas, quiero eso. Si tú eres papá, seguramente quieres lo mismo. Si tú eres mamá, seguramente quieres lo mismo. Si tienes familia o amigos que no han venido a Cristo, seguramente querrás lo mismo. Que puedan ver en mí algo deseable. Hay un camino seguro. Revístete de Cristo. Porque las vestiduras son el camino a gloria y hermosura. Oramos. Señor, gracias porque